Mucha gente lee la Biblia como si fuera solo un libro de historias antiguas, pero yo lo veía igual, hasta que aprendí algo que lo cambió todo. Lo que descubrí fue algo tan simple, pero tan poderoso, que me pregunto por qué no lo había visto antes. La Biblia no es un libro que simplemente lees y ya, es un libro que se vive. Es un manual práctico para la vida, y cuando lo empecé a ver de esa manera, dejó de ser solo un texto antiguo y empezó a ser una guía diaria para cada aspecto de mi vida. Imagina que estás leyendo una historia en la Biblia, por ejemplo, la de David y Goliat. Durante mucho tiempo, esa historia fue solo eso, un relato épico de un joven que venció a un gigante. Pero cuando aprendí a ver más allá de las palabras, comencé a darme cuenta de algo. Esa historia no era solo un hecho histórico, era un espejo. David representaba no solo a una figura en la historia, sino a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Todos enfrentamos gigantes en nuestra vida, problemas, miedos, inseguridades. Y lo que la Biblia nos enseña es cómo, con fe y confianza, en algo más grande que nosotros mismos, podemos superar esos gigantes. Algo que realmente me impactó es que la Biblia no habla solo de lo que sucedió en el pasado, habla de lo que está sucediendo ahora, en mi vida, en tu vida. Por ejemplo, cuando leemos sobre Jesús enseñando a sus discípulos, no es solo una lección para ellos, es una lección para nosotros. Cuando Jesús dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿qué significa eso realmente en nuestra vida diaria? Para mí, amar a mi prójimo significa ser paciente con las personas a mi alrededor, incluso cuando no estoy de acuerdo con ellas. Significa extender una mano cuando alguien lo necesita, incluso cuando me cuesta trabajo hacerlo. Y esto es lo que me cambió completamente. Entendí que la Biblia no es un libro de reglas o historias antiguas que debemos seguir al pie de la letra. Es un libro lleno de principios atemporales que podemos aplicar a cualquier situación, en cualquier época. La paciencia, el perdón, la humildad, la perseverancia. Son cosas que todos necesitamos en nuestra vida diaria. Y la Biblia nos da ejemplos concretos de cómo vivir esos valores, no solo hablar de ellos. Algo más que me sorprendió es cómo, cuando cambiamos nuestra mentalidad al leer la Biblia, empezamos a ver conexiones en nuestra vida que antes no notábamos. Por ejemplo, cuando leemos sobre el concepto de la fe, no se trata simplemente de creer en algo intangible. Se trata de una confianza profunda que guía nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras relaciones. Cuando empecé a confiar más en el proceso de la vida, en lugar de preocuparme constantemente por controlar cada detalle, empecé a ver cambios en mis emociones, en mi paz mental y en mi forma de enfrentar los desafíos. Y aquí es donde el poder real de la Biblia entra en juego. No es un libro que tienes que leer de principio a fin para que te cambie. Es un libro que tienes que aplicar poquito a poco, día a día. Puedes comenzar con un solo versículo, meditar en él y luego intentar vivirlo en tu día. Tal vez comiences con algo sencillo como ama a tu prójimo y te desafíes a ponerlo en práctica en tu familia, en tu trabajo, o incluso con ese vecino que no siempre es amable. Cuando entiendes que la Biblia es un recurso vivo, una fuente de sabiduría aplicable, te das cuenta de que no es algo que se quede en el papel. Empieza a cambiarte de adentro hacia afuera. Y no necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas para empezar. Solo necesitas la disposición de abrir tu corazón y tu mente y dejar que esas palabras cobren vida en ti. Si alguna vez te has sentido desconectado de la Biblia, o si sientes que es difícil entender su impacto en tu vida, te animo a que intentes algo nuevo. No la leas solo como un libro más.
Léela como si cada palabra estuviera destinada a transformar tu vida, porque realmente lo está. Empieza hoy y poco a poco verás cómo te impacta de formas que nunca imaginaste.